Mi hermana sostuvo mi insulina sobre el fregadero y dijo, si yo no puedo tener diabetes, entonces tú tampoco puedes. Cuando le rogué que parara, se rió y dijo, ya estás sudando. ¿Cuánto es eso 400? ¿Cuánto tiempo antes de que tus órganos fallen? No dije ni una palabra. Eso fue hace 9 días. Esta mañana lloraba en la corte mientras leían los cargos en voz alta. Mi hermana fingió tener diabetes porque tenía celos de la atención que la mía me daba de nuestros padres. Julia tenía 5 años más que yo y trataba mi diabetes tipo 1 como un insulto personal. Escondía mi medidor de glucosa antes de las comidas, robaba mis jugos para las hipoglucemias y les decía a nuestros padres que estaba usando mi condición para llamar la atención. Cuando tenía 10 años, tiró mi insulina antes de un viaje familiar y terminé en cuidados intensivos. Le decía a todos en la escuela que estaba fingiendo síntomas para tratamiento especial. Mis padres me decían que fuera paciente con ella, que solo tenía celos de la atención médica. No tenían idea de qué tan peligrosos se volverían sus celos. Cuando Julia tenía 18 años, anunció en la cena que se había estado sintiendo mareada y temblorosa entre comidas. Sacó uno de mis medidores de glucosa y revisó el historial, alegando que algunos de los niveles raros en el historial eran en realidad suyos de cuando lo había tomado prestado. Mamá inmediatamente le hizo una cita con el endocrinólogo, mientras Julia empezó a decirles a todas sus amigas que probablemente iba a ser diagnosticada con diabetes. Los exámenes de sangre mostraron niveles perfectos, pero Julia insistía que habían perdido su hipoglucemia reactiva. En una semana, estaba exigiendo el mismo horario de comidas y las mismas acomodaciones que yo tenía, cronometrando sus síntomas falsos con mi horario real de insulina. Cada semana traía nuevas hipoglucemias dramáticas para Julia. No importaba que para tener niveles peligrosamente bajos de azúcar en la sangre, tienes que estar inyectándote insulina, lo cual Julia no hacía. Sin lógica aquí. Se colapsaba en las tiendas, temblaba incontrolablemente y exigía jugo mientras la gente entraba en pánico. Estudió mis síntomas reales y los perfeccionó. La forma específica en que mis manos temblaban, la confusión que venía con el azúcar bajo en la sangre, incluso la forma particular en que mi habla se arrastraba cuando mi glucosa bajaba muy rápido. Cronometraba sus episodios falsos para máxima atención y una vez montó un colapso severo durante mi fiesta de cumpleaños, convulsionando en el piso hasta que alguien le dio pastel. Los paramédicos que llegaron encontraron azúcar normal en la sangre, pero ella alegó que su medidor estaba roto. Nuestros padres gastaron miles en especialistas que no encontraron nada malo. Julia se unió a grupos de apoyo para diabetes donde esparció información incorrecta a diabéticos reales. Luego decidió que la razón por la que tenía azúcar bajo sin inyectarse insulina era por exposición de proximidad a mi insulina, así que exigió refrigeradores separados. Despertaba a nuestros padres a las 3 de la mañana alegando niveles peligrosamente bajos, forzándolos a hacerle comida mientras yo manejaba mis problemas reales de azúcar nocturno solo porque no soy un bebé. La verdad finalmente salió en acción de gracias. Julia estaba haciendo su usual hipoglucemia dramática cuando nuestra prima, que estaba visitando de fuera del estado, mencionó haberla visto comer un enorme escondite de dulces en su cuarto una hora antes. Julia se congeló a mitad del temblor. Nuestra tía, que era enfermera, agarró el medidor de glucosa de Julia y la probó ahí mismo. Su azúcar en la sangre estaba en 95, perfectamente normal. El temblor se detuvo inmediatamente mientras todos la miraron. Trató de alegar que los dulces eran tratamiento para una baja anterior, pero nuestra tía la probó otra vez 10 minutos después. Todavía 95. Ningún azúcar en sangre de diabéticos se mantiene tan estable después de comer dulces. Nuestros padres revisaron su cuarto esa noche y encontraron su diario donde admitía todo. Había estado fingiendo por más de un año, investigando cada aspecto del diabetes para hacer su actuación convincente. Le dijeron que tenía 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Gritó que estaban eligiendo a su hijo defectuoso sobre el saludable, pero por una vez no cedieron a su manipulación. Pero Julia no había terminado. La siguiente mañana desperté y encontré mi bomba de insulina pitando vacía, lo cual era imposible ya que la acababa de cambiar la noche anterior. Todas mis plumas de insulina de respaldo habían desaparecido del refrigerador. Mi glucagón de emergencia faltaba. Hasta mi suministro escondido en mi cuarto había desaparecido. Julia estaba en la cocina sosteniendo todo mi suministro de medicamento que salva vidas sobre el fregadero. Si yo no puedo tener diabetes, dijo calmadamente, entonces tú tampoco puedes. Ya había tirado la mitad por el drenaje. Miles de pesos en insulina se fueron en segundos. El resto lo sostenía sobre el triturador de basura. Tenía tal vez 6 horas antes de que mi azúcar en la sangre se disparara peligrosamente alto. La farmacia estaba cerrada por el fin de semana festivo y no abriría por 3 días. El hospital más cercano estaba a 2 horas. Mis padres habían ido de compras del Black Friday y no contestaban sus teléfonos. Sin insulina, estaría en cetoacidosis diabética en horas. Mi sangre volviéndose ácida mientras mi cuerpo empezaba a comerse a sí mismo. Aquí está lo que va a pasar, dijo Julia, su dedo flotando sobre el interruptor del triturador. Vas a decirles a mamá y papá que me has estado enseñando a fingir esto todo el tiempo. Me enseñaste cómo porque querías a alguien con quien compartir la atención. Admitirás que me ayudaste a fingir todos esos episodios. O destruyo el resto de esta insulina y experimentas cómo se siente una emergencia diabética real. Mi azúcar en la sangre ya estaba subiendo. Podía sentir los síntomas tempranos empezando. La sed, la necesidad de orinar, la ligera náusea que pronto se volvería vómito violento. Sin insulina, podría entrar en coma antes de que mis padres llegaran a casa. Moriría en esa cocina mientras Julia miraba. Sonrió al verme hacer los cálculos en mi cabeza, calculando cuánto tiempo tenía. Elige rápidamente, dijo, inclinando los viales hacia el drenaje. Tu azúcar en la sangre ya está subiendo. ¿Qué tan alto puede llegar antes de que tus órganos empiecen a fallar? Miré fijamente los viales en su mano, mi mente corriendo a través de las opciones. El triturador zumbaba debajo, listo para
destruir mi única oportunidad de supervivencia. Mi garganta ya se estaba volviendo seca. Esa señal reveladora de que mi azúcar en la sangre estaba subiendo más allá de 200. Julia, por favor, comencé, pero sacudió la cabeza. Respuesta incorrecta. Dejó caer un vial en el triturador y lo encendió. El sonido de trituración me hizo saltar hacia adelante, pero sostuvo la insulina restante como un arma. Ese es uno menos. Ahora tienes tal vez 4 horas en lugar de 6. ¿Quieres intentar de nuevo? Mis manos comenzaron a temblar. Esta vez no por azúcar bajo en la sangre, sino por adrenalina y glucosa creciente. Retrocedí lentamente, tratando de pensar. El teléfono fijo estaba en la sala. Mi celular se estaba cargando arriba. Incluso si pudiera alcanzar alguno, ¿a quién llamaría? Mis padres no contestaban. La farmacia estaba cerrada. Una ambulancia tomaría al menos 30 minutos en llegar, y Julia destruiría todo antes de que llegaran. Te veo calculando, dijo Julia, bloqueando la entrada de la cocina. No hay salida. Solo di lo que quiero que digas, y te devuelvo tu insulina. Intercambio simple. Miré hacia la ventana de la cocina. Era pequeña, pero tal vez podría pasar. Julia debe haber visto mis ojos moverse porque agarró un cuchillo de cocina del bloque. Ni lo pienses. No te apuñalaré ni nada dramático, pero usaré esto para perforar cada vial si tratas de salir de este cuarto. La náusea se estaba volviendo más fuerte. Mi cuerpo ya estaba cambiando a descomponer grasa para energía, produciendo cetonas que eventualmente envenenarían mi sangre. Podía sentir el sabor metálico comenzando en mi boca. ¿Sabes cuál es la parte divertida? Continuó Julia dejando el cuchillo al alcance. Realmente aprendí mucho sobre diabetes observándote. Sé exactamente lo que está pasando en tu cuerpo ahora. Tus células están muriendo de hambre porque no pueden usar la glucosa en tu sangre sin insulina. Tu hígado está liberando más azúcar, tratando de darte energía, pero solo está empeorando las cosas. Tenía razón. Mi azúcar en la sangre probablemente ya estaba en 300. La sed se estaba volviendo insoportable. Necesitaba agua, pero no podía moverme sin arriesgar la insulina restante. En aproximadamente una hora vas a empezar a vomitar, dijo conversacionalmente. Luego viene la confusión, la debilidad. Tu respiración se volverá rápida y superficial mientras tu cuerpo trata de compensar el ácido que se acumula. Ya te he visto en cetoacidosis antes. ¿Recuerdas cuando tiré tu insulina antes del viaje? El recuerdo me enojó lo suficiente para enfocarme a través de la niebla cerebral creciente. Casi me mató, pero no lo hizo. Mamá y papá me llevaron corriendo al hospital, sostuvieron mi mano, se quedaron a mi lado por días. ¿Dónde estaba yo? Enviada a quedarme con la tía Carol, como si yo fuera el problema. Agarró los viales más firmemente. Esta vez tendrán que elegir, su preciosa hija enferma o su hija sana que solo quería ser vista. Presioné mis palmas contra la encimera, tratando de estabilizarme. El cuarto comenzó a sentirse demasiado caliente. Mi piel estaba tomando esa sensación seca y enrojecida que venía con azúcar alta en la sangre. ¿Qué pasa cuando esté en coma? Pregunté. Cuando me encuentren inconsciente en este piso, ¿crees que van a creer que te ayudé después de que literalmente me asesinaste? Estás siendo dramática. No vas a morir. Solo te enfermarás lo suficiente para que cuando te encuentre y te salve con esta insulina, estarás lo suficientemente agradecida para decir lo que quiero. Sonrió. He pensado en todo esto. Seré la heroína que encontró a su pobre hermana diabética en crisis y salvó el día. Finalmente, seré yo la que te cuide en lugar de al revés. Mi visión comenzó a nublarse ligeramente. Aún no lo suficiente para ser peligroso, pero suficiente para saber que el tiempo se acababa. Necesitaba esos viales, pero Julia se había posicionado perfectamente. El triturador estaba justo detrás de ella, el cuchillo al alcance, y estaba observando cada uno de mis movimientos. ¿Quieres un poco de agua? Preguntó burlonamente. Tu boca debe estar tan seca ahora. ¿Cuánto es eso? 350. ¿Hasta qué punto puede leer tu medidor? No respondí. Estaba tratando de recordar si había insulina en cualquier otro lugar de la casa. A veces dejaba plumas viejas en bolsillos de chaquetas, pero Julia había sido exhaustiva. Debe haber buscado en todas partes mientras dormía. ¿Sabes lo que más odiaba? Continuó Julia. Cómo todos siempre preguntaban por ti primero. ¿Cómo está tu hermana? ¿Su azúcar en la sangre está bien? ¿Necesita algo? Como si no existiera excepto en relación a tu enfermedad. El cuarto se inclinó ligeramente. Agarré la encimera más fuerte. Y las comidas especiales, contar carbohidratos, los chequeos constantes, todo giraba alrededor de mantenerte viva, mientras yo solo tenía que estar agradecida por estar sana. Se rió amargamente. ¿Sabes qué tan invisible te hace eso? Ver a tus padres entrar en pánico por cada número en tu medidor, mientras tus calificaciones altas no significaban nada. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, pero mi energía se desvanecía. Las cetonas se estaban acumulando más rápido ahora. Mi respiración se estaba volviendo más pesada. Por eso tuve que hacerlo, dijo. Tuve que mostrarles cómo se siente preocuparse por mí por una vez, llevarme corriendo a citas, revisarme por las noches, poner mis necesidades primero, pero todo era falso. ¿Y qué? Logré decir. La atención era real, la preocupación era real. Finalmente, importaba tanto como tú. Levantó los viales de nuevo. Y ahora importaré más porque cuando les digas que me ayudaste, se darán cuenta de que no eras la perfecta niña enferma que pensaban que eras. Eres tan capaz de manipulación como cualquiera. Mis piernas se volvieron temblorosas. Necesitaba sentarme, pero no podía mostrar debilidad. Aún no. La cosa es, Julia, continuó. Realmente me volví buena fingiendo hipoglucemias. Los temblores, la confusión, cómo tus ojos se vuelven borrosos. Practiqué frente al espejo por horas. Pero ¿sabes qué nunca pude fingir? Esto de aquí. Señaló hacia mí. La forma en que tu piel toma ese rubor seco extraño. El olor afrutado en tu aliento. Cómo sigues tragando porque tu boca está tan seca. Eso es diabetes real. Eso es lo que te va a matar si no aceptas mis términos. Podía sentir mi corazón acelerarse, tratando de bombear la sangre que se espesaba a través de mi sistema. La insulina en su mano era mi única oportunidad, pero no podía darle lo que quería. Si les dijera a nuestros padres que la ayudé a fingir diabetes, nunca más confiarían en mí. Cada síntoma real sería cuestionado. Cada emergencia sería dudada. Tic-tac, dijo Julia. ¿Qué tan alto puedes llegar? ¿500? ¿600? He visto tu
medidor dar error a 600 antes. ¿Recuerdas? Estabas tan enferma que ni siquiera podías estar de pie. El recuerdo me hizo tambalear. Ese había sido uno de los peores días de mi vida. Y ahora me dirigía allí de nuevo. Pero esta vez, la insulina estaba justo frente a mí, mantenida como rehén por mi propia hermana. «Estás sudando», observó. «Eso es nuevo. Usualmente te pones toda seca y roja. Debe ser la adrenalina mezclándose con el azúcar alta en la sangre. Tu cuerpo no sabe si entrar en pánico o apagarse». Tenía razón. Estaba atrapada entre la respuesta de lucha o huida y la letargia creciente de la cetoacidosis. Mis músculos se sentían débiles pero tensos, listos para saltar si veía una apertura. «Te lo haré fácil», dijo Julia. Solo asiente sí, y te doy un vial, suficiente para que pases hasta que puedas aceptar apropiadamente mis términos. De lo contrario, movió su mano hacia el triturador de nuevo. El sonido de trituración de antes resonó en mi memoria. Miles de pesos en medicación que salva vidas destruidos en segundos. Pensé en todos los diabéticos que racionan insulina porque no pueden pagarla, y aquí estaba mi hermana destruyéndola por despecho. «Estás pensando demasiado», dijo. «Esto no es un rompecabezas lógico. Es simple. Tu vida o tu reputación. ¿Qué importa más?» Todo comenzó a sentirse distante, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Era una mala señal. La cetoacidosis severa puede causar confusión, delirio, incluso alucinaciones. Necesitaba actuar antes de perder la capacidad de pensar claramente. «Un asentimiento», presionó Julia. «Eso es todo. Solo mueve tu cabeza arriba y abajo, y esta pesadilla termina». Pero sabía que no terminaría. Incluso si aceptaba, incluso si les dijera a nuestros padres la mentira que quería, Julia me lo echaría en cara para siempre. Cada vez que quisiera algo, amenazaría con decir la verdad, o peor, lo haría de nuevo. Pasaría mi vida a su merced, nunca sabiendo cuándo podría robar mi insulina de nuevo y verme sufrir. «Se te está acabando el tiempo», dijo. «Lo veo en tus ojos. Están tomando esa mirada vidriosa. ¿Cuánto tiempo antes de que ni siquiera puedas entender lo que estoy diciendo?» La cocina parecía estar girando lentamente. Traté de enfocarme en su cara, pero seguía deslizándose dentro y fuera de la claridad. Mi respiración era definitivamente más rápida ahora, mi cuerpo tratando desesperadamente de expulsar el exceso de ácido acumulándose en mi sangre. «Esto es lo que les haces a mamá y papá cada vez que tienes una crisis», dijo Julia. «Ese miedo, esa sensación de impotencia, excepto que ellos no pueden arreglarlo simplemente asintiendo. Tienen que verte sufrir y esperar que la insulina funcione a tiempo». Quería explicar que nunca elegí esto. Nunca quise asustarlos, pero mi lengua se sentía gruesa y torpe. Las palabras no salían bien. «Última oportunidad», dijo, levantando los viales. «¿Asiente ahora o tiro el resto?» Calculé mis opciones mientras luchaba contra la niebla creciente en mi cerebro. El reloj de la cocina mostraba 8:47. Mis padres no regresarían de las compras del Black Friday hasta al menos mediodía. 3 horas. Mi azúcar en la sangre estaba subiendo más allá de 400 ahora, juzgando por los síntomas. El sabor metálico se volvía más fuerte con cada trago. Julia notó mi mirada al reloj y sonrió más ampliamente. Movió los viales más cerca del triturador, dejándolos tintinear contra el borde de metal. El sonido hizo que mi estómago se contrajera. Cada vial representaba días de vida y los sostenía como juguetes. Mis piernas cedieron ligeramente. Me apoyé en la encimera, pero Julia vio la debilidad. Se inclinó hacia adelante, estudiando mi condición deteriorante con fascinación. Su investigación le había enseñado bien. Sabía exactamente lo que estaba pasando en mi cuerpo. La necesidad de agua se volvió abrumadora. Mi lengua se pegó al paladar. Traté de humedecer mis labios, pero no quedaba saliva. Julia lo notó también. Fue al gabinete, tomó un vaso y lo llenó con agua fría del grifo. Bebió lentamente, manteniendo contacto visual todo el tiempo. Tomé una decisión. Saltar ya no era una opción. Mis reflejos eran demasiado lentos, mis músculos ya débiles por la deshidratación, pero aún podía pensar, al menos por ahora. Asentí una vez, justo lo suficiente para que ella viera. Los ojos de Julia se iluminaron de triunfo. Puso el vaso de agua a un lado y levantó un vial, examinándolo como un premio. Luego sacudió la cabeza y se rió. El vial regresó con los otros. Explicó que un asentimiento no era suficiente. Quería escucharme practicar la historia primero. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cómo supuestamente le enseñé a fingir síntomas. Cómo lo planeamos juntas. Cómo la ayudé a investigar diabetes para hacer su actuación convincente. Quería que ensayara hasta que sonara natural. Mi visión se nubló. Las baldosas de la cocina bajo mis pies parecían ondular. Agarré la encimera más fuerte, las uñas cavando en el laminado. El esfuerzo de estar de pie se estaba volviendo monumental. Mi cuerpo se estaba devorando a sí mismo, descomponiendo músculo y grasa para energía que no podía usar. Julia sacó su teléfono y comenzó a filmar. Quería evidencia en video de mi confesión, prueba de que estaba coherente y hablando voluntariamente. Posicionó el teléfono en la encimera, ajustando el ángulo para capturarnos a ambas. Abrí la boca para hablar, pero solo salió un graznido. Mi garganta estaba demasiado seca. Julia suspiró dramáticamente y empujó el vaso de agua por la encimera. Lo agarré desesperadamente, tragando todo el contenido. El alivio fue momentáneo. En segundos, la sed regresó peor. Exigió que comenzara a hablar. Comencé a tartamudear a través de su narrativa ficticia, pero mis palabras se arrastraron juntas. La niebla cerebral se estaba espesando. Las oraciones simples se volvieron rompecabezas complejos. Julia se frustró con mi actuación. Me hizo empezar de nuevo 2 veces, amenazando con la insulina cada vez que tropezaba. La náusea golpeó de repente. Me doblé sobre el fregadero, tratando de vomitar. Nada salió excepto bilis. Mi estómago había estado vacío desde la cena de la noche anterior. Julia retrocedió con disgusto, pero continuó filmando. Narró mis síntomas para la cámara, documentando mi declive como un experimento científico. Cuando las arcadas pararon, me desplomé contra la encimera. Mis piernas temblaban incontrolablemente. No el temblor practicado de la hipoglucemia, sino la debilidad de un cuerpo apagándose. Me deslicé al piso, la espalda contra los gabinetes. Las baldosas frías se sentían bien contra mi piel febril. Julia se agachó a mi nivel,
manteniendo los viales de insulina visibles. Me recordó que no habíamos terminado. La confesión tenía que ser completa y convincente, pero formar pensamientos coherentes se estaba volviendo imposible. Las palabras flotaban lejos antes de que pudiera agarrarlas. Se impacientó con mi habla deteriorante. Se levantó y comenzó a caminar por la cocina, murmurando sobre el tiempo. Me necesitaba lo suficientemente funcional para confesar, pero lo suficientemente enferma para estar agradecida. La ventana se estaba estrechando. Revisó su teléfono, calculando cuándo nuestros padres podrían regresar. Traté de levantarme, pero mis piernas no cooperaron. El cuarto giró violentamente. Cerré los ojos, pero eso empeoró la náusea. Mi respiración se había vuelto rápida y superficial, mi cuerpo tratando de expulsar el ácido acumulado a través de mis pulmones. Cada respiración se sentía insuficiente. Julia notó mi patrón respiratorio y asintió sabiamente. También había estudiado esto. Respiración de Kussmaul, anunció orgullosamente. Respiración profunda y laboriosa que significaba que los niveles de ácido se estaban volviendo críticos. Estimó que tenía tal vez una hora antes de que la conciencia se volviera cuestionable. El intento de confesión reanudó. Me guió a través de las palabras, pero mis respuestas se estaban volviendo cada vez más incoherentes. La frustración cruzó su cara. Su plan perfecto necesitaba mi cooperación, pero mi cuerpo estaba fallando más rápido de lo que había previsto. Decidió un nuevo enfoque. Tomando un bloc de notas del cajón, escribió la confesión ella misma. Todo lo que tenía que hacer era copiarla con mi letra. Me empujó la pluma, pero mis manos temblaban demasiado para agarrarla apropiadamente. La pluma cayó al piso. Mi visión se estrechó. Puntos oscuros danzaron en los bordes. Parpadeé fuerte, tratando de aclararlos, pero se multiplicaron. La cara de Julia se difuminó en una forma indistinta. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro cuarto. Me abofeteó ligeramente la cara, tratando de restaurar el enfoque. El toque se sintió extraño, desconectado de mi cuerpo. Estaba perdiendo su ventana. Si me desmayaba antes de confesar, su apalancamiento desaparecería. Tendría que darme insulina o arriesgarse a que muriera, lo que arruinaría todo. La siguiente ola de náusea fue violenta. Esta vez, mi estómago encontró algo que expulsar. La bilis quemó mi garganta. Julia saltó hacia atrás, maldiciendo. Agarró toallas de papel, arrojándomelas con disgusto. El olor empeoró la náusea. Anunció un nuevo plan. Si no podía hablar o escribir, aceptaría un video de mí asintiendo a su historia. Movimientos simples decía sus preguntas. Reposicionó el teléfono y comenzó a filmar de nuevo, pero incluso asentir se estaba volviendo difícil. Mis músculos del cuello se sentían débiles, incapaces de sostener mi cabeza apropiadamente. Se cayó hacia un lado. Julia agarró mi barbilla, forzándome a mirar la cámara. Su toque se sentía caliente contra mi piel húmeda. Las preguntas comenzaron. ¿La había ayudado a fingir diabetes? Un asentimiento débil. ¿Le había enseñado los síntomas? Otro asentimiento. Pero mis movimientos eran tan pequeños, tan inciertos, que incluso Julia podía ver que no convencerían a nadie. Me necesitaba más coherente. Tomó una decisión. Abriendo un vial, sacó una pequeña cantidad de insulina en una jeringa. No lo suficiente para salvarme, solo lo suficiente para estabilizarme temporalmente. Me daría dosis pequeñas, manteniéndome funcional pero dependiente. Control a través de la química. La aguja se acercó a mi brazo. Traté de alejarme, pero me faltaba la fuerza. Entonces, un sonido nos hizo congelar a ambas. Una puerta de auto se cerró afuera. Julia corrió a la ventana, espiando a través de las persianas. Nuestra vecina anciana, doña Esperanza, estaba recogiendo su periódico matutino. Julia observó hasta que doña Esperanza volvió a entrar. La interrupción la había sacudido. No había considerado que otros podrían notar algo malo. El vecindario usualmente era silencioso, pero la gente estaba en casa por el fin de semana festivo. Regresó y me encontró más deslizada por los gabinetes. Mi respiración era más laboriosa. Cada inhalación un esfuerzo consciente. La insulina en su mano significaba salvación, pero vaciló. Una vez que me diera algo, perdería algo de control. En su lugar, intentó otra táctica. Me recordó todas las veces que había recibido atención por mi diabetes. Cada visita al hospital, cada maestro preocupado, cada acomodación especial. Los enlistó como crímenes, construyendo su caso para por qué merecía fingir la misma condición. Sus palabras entraban y salían de mi conciencia. Capté fragmentos sobre justicia, sobre ser vista, sobre años de invisibilidad, pero entender requería energía que no tenía. Mi cuerpo estaba conservando recursos para supervivencia básica. El timbre sonó. Ambas nos sobresaltamos. Los ojos de Julia se abrieron con pánico. No esperaba a nadie. A través de la ventana de la cocina podía ver una camioneta de entrega. El conductor estaba en nuestra puerta con un paquete, timbrando de nuevo. Julia tuvo que responder o arriesgarse a la sospecha. Rápidamente escondió los viales de insulina en su bolsillo y apuntó el cuchillo hacia mí. Una advertencia silenciosa de mantenerme callada. Luego se recompuso y fue a la puerta principal. Escuché conversación amortiguada. El conductor necesitaba una firma. La voz de Julia sonaba artificialmente alegre, agradeciéndole por trabajar en el feriado. La puerta se cerró. Sus pasos regresaron rápidos y agitados. Me encontró tratando de gatear hacia el teléfono fijo en la sala. Había avanzado tal vez 1 metro. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. Agarró mi tobillo, arrastrándome de vuelta a la cocina. El movimiento hizo que mi visión se volviera blanca. La ira reemplazó su calma anterior. La interrupción le había mostrado qué tan precario era su plan. Cualquiera podía aparecer. Nuestros padres podrían regresar temprano. Un vecino podría notar algo malo. Tenía que terminar esto rápidamente. Sacó todos los viales restantes, alineándolos en la encimera. Uno por uno, nombró lo que significaba cada uno. Este era por la fiesta de cumpleaños que arruinó. Este por las vacaciones familiares que se trataron de mis necesidades médicas. Este por cada vez que mamá me revisó por las noches en lugar de a ella. El triturador cobró vida. Sostuvo el primer vial sobre él, observando mi cara, pero apenas podía enfocarme en ella más. El cuarto había tomado una calidad onírica. Nada parecía
real, excepto la quemadura en mis venas y la necesidad desesperada de aire. Dejó caer el vial. El sonido de trituración duró segundos. Miles de pesos en medicación destruidos. Tomó el siguiente, luego el siguiente. Cada destrucción acompañada por otro agravio. Otro momento donde se sintió descuidada. Solo quedaron 2 viales. Mi cuerpo se convulsionó, músculos con calambres por deshidratación y desequilibrio electrolítico. El dolor cortó brevemente a través de la niebla. Julia observó con interés clínico. Nunca había visto este síntoma en su investigación. El sufrimiento real se veía diferente de la actuación. Se arrodilló a mi lado de nuevo, sosteniendo los 2 últimos viales. Su oferta había cambiado. Ya no necesitaba una confesión completa, solo acuerdo de que me quedaría callada sobre lo que había hecho. Dejarla contar cualquier historia que quisiera. A cambio, recibiría suficiente insulina para sobrevivir. Traté de procesar sus palabras, pero los pensamientos se dispersaron como humo. Mi cerebro estaba muriendo de hambre por glucosa, a la que no podía acceder. Los caminos neurales disparaban mal. La realidad se fragmentó en momentos desconectados. La cara de Julia, los viales, el cuchillo, el reloj haciendo tic-tac. Agarró mis hombros, sacudiéndome. Mi cabeza se balanceó inútilmente. Me estaba perdiendo y lo sabía. El tiempo cuidadoso de su plan se estaba desmoronando. Había subestimado qué tan rápidamente progresaba la cetoacidosis, qué tan violenta podía ser la descomposición del cuerpo. Un nuevo sonido. Mi teléfono sonando arriba. El tono de llamada que había asignado a mamá. Sonó 4 veces. Luego fue al buzón de voz. La cara de Julia mostró miedo real ahora. Si nuestros padres estaban tratando de alcanzarnos, podrían regresar a casa temprano. Tomó una decisión desesperada. Sacando insulina de un vial, preparó una dosis apropiada. No la pequeña cantidad de antes, sino suficiente para realmente ayudar. Me daría esta inyección, me estabilizaría, luego forzaría el acuerdo cuando estuviera coherente. La aguja entró en mi brazo. Insulina fría entrando al tejido moribundo. Tomaría tiempo funcionar, tal vez 20 minutos antes de cualquier mejora. Julia se recostó para esperar, manteniendo el último vial como seguro, pero había calculado mal de nuevo. El timbre sonó una vez más. Esta vez, la voz llamando a través de la puerta era familiar. Doña Esperanza, preguntando si todo estaba bien. Había visto al repartidor irse rápidamente. Notó que el auto de nuestros padres no estaba, preocupada por nosotras solas. Julia se congeló. Doña Esperanza era persistente, el tipo de vecina que hacía galletas y revisaba a todos. No se iría fácilmente. Su voz se extendió a través de la puerta, mencionando que había traído pastel sobrante del Día de Acción de Gracias. Traté de gritar, pero solo logré un gemido débil. Julia puso su mano sobre mi boca, sus palmas sudorosas por el pánico. Doña Esperanza tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Anunció que se estaba preocupando y podría llamar a nuestros padres. Esa amenaza movilizó a Julia. No podía dejar que Doña Esperanza llamara a nuestros padres, alertándolos para que vinieran a casa. Se levantó, alisándose el cabello y fue a la puerta. Su voz tembló ligeramente mientras explicaba que estábamos bien, solo durmiendo hasta tarde. Doña Esperanza no se convenció. Pidió verme específicamente, mencionando que sabía sobre mi diabetes y se preocupaba cuando no me veía afuera como de costumbre. Julia hizo excusas, pero el tono de Doña Esperanza se volvió más preocupado. La conversación se alargó. Podía escuchar la sospecha filtrándose en la voz de Doña Esperanza. Julia estaba hablando demasiado rápido, explicando demasiado. La insulina comenzó a funcionar, aclarando marginalmente mis pensamientos. Necesitaba hacer ruido, cualquier ruido. Derribé el vaso de agua. Se hizo pedazos en las baldosas. El sonido fue inconfundible. La voz de Doña Esperanza se alzó, demandando saber qué había sido eso. Julia alegó que había dejado caer algo en la cocina, que todo estaba bien, pero Doña Esperanza había criado 3 hijos. Sabía cuando algo estaba mal. Anunció que llamaría a la policía si Julia no abría completamente la puerta y la dejaba verme. La amenaza era real. Doña Esperanza no estaba fanfarroneando. Julia regresó a la cocina en pánico. Su plan se estaba desmoronando. No podía dejar que Doña Esperanza llamara por ayuda, pero tampoco podía dejarla verme así. Agarró el último vial de insulina, sosteniéndolo como moneda de cambio. Siseó que tenía una oportunidad. Decirle a Doña Esperanza que estaba bien, solo con náuseas por algo que había comido. Hacer que se fuera. Si decía cualquier otra cosa, destruiría el último vial y desaparecería antes de que llegara la ayuda. Me dejaría para explicar todo mientras moría. La insulina estaba funcionando lentamente. Mis pensamientos estaban menos dispersos, aunque mi cuerpo permanecía débil. Podía escuchar a Doña Esperanza amenazando con usar la llave de repuesto que tenía para emergencias. Nuestros padres se la habían dado años atrás. Julia me levantó del piso, apoyando la mayor parte de mi peso. Tropezamos juntas hacia la puerta principal. Susurró amenazas finales en mi oído. Una palabra equivocada y el último vial se iría. Alegaría que destruí mi propia insulina en un ataque de ira. La puerta se abrió parcialmente. La cara preocupada de Doña Esperanza apareció en la abertura. Sus ojos inmediatamente encontraron los míos, registrando mi piel pálida, respiración pesada y angustia obvia. Su expresión se endureció con preocupación. Abrí la boca. Las palabras que salieron sorprendieron a todos, incluyéndome. Le pregunté a Doña Esperanza si todavía tenía de ese té especial de su jardín, el que ayudaba con las náuseas. Mi voz era débil, pero lo suficientemente clara. Los ojos de Doña Esperanza se entornaron. Me conocía desde los 5 años. Sabía que odiaba el té, especialmente sus mezclas amargas de hierbas, pero siguió el juego, diciendo que iría a buscar uno inmediatamente. Estaría de vuelta en 5 minutos. Julia comenzó a cerrar la puerta, aliviada, pero el pie de Doña Esperanza la bloqueó. Me miró directamente y preguntó si había revisado mi azúcar en la sangre recientemente. Una pregunta simple, pero cargada de significado. Conocía las señales de crisis diabética. Asentí, mintiendo que estaba bien, pero mi mano se movió a mi bolsillo donde siempre mantenía mi medidor de glucosa. El gesto fue sutil pero deliberado. Bolsillo vacío, sin medidor. La cara de Doña Esperanza cambió. Entendí.
sorprendió. Anunció en voz alta que iría por el té y llamaría a nuestros padres para hacerles saber que no me sentía bien. Julia protestó, pero doña Esperanza ya se iba, moviéndose más rápido de lo que sus 70 años deberían permitir. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Julia cerró la puerta de un golpe. La ira reemplazó su cálculo anterior. Todo se estaba desmoronando. Tenía minutos antes de que doña Esperanza llamara a la policía o a nuestros padres, tal vez ambos. El juego había terminado. Me arrastró de vuelta a la cocina, empujándome contra la encimera. El último vial salió de su bolsillo. Lo sostuvo sobre el triturador una última vez. Si iba a caer, me llevaría con ella. Destrucción mutua en lugar de derrota. Pero la insulina estaba funcionando más ahora. Mi mente se estaba aclarando lo suficiente para pensar tácticamente. Le recordé que destruir el último vial significaba que tendría que explicar mi muerte. Ninguna historia lo cubriría. Iría a prisión. Prisión real, no solo consecuencias familiares. Vaciló. Presioné más. Las palabras venían más fácilmente ahora. Si me daba la insulina, le diría a todos que accidentalmente destruí mi suministro. Un error tonto mientras estaba medio dormida. Podía confirmar la historia, ser la heroína que me ayudó en la crisis. Nuestros padres perdonarían sus mentiras anteriores a la luz de su ayuda. La oferta colgó entre nosotras. Julia calculó rápidamente. Podía escuchar la voz de doña Esperanza afuera, probablemente ya en el teléfono. El tiempo se acababa. O se comprometía a destruirme completamente, o salvaba lo que podía. Sirenas en la distancia, débiles pero creciendo. Doña Esperanza no había esperado. La ayuda venía. La ventana de Julia para decidir se cerraba cada segundo. Miró el vial, luego a mí, luego a la puerta. Hizo su elección. El vial voló por el cuarto, estrellándose contra la pared. Fragmentos de vidrio e insulina preciosa se esparcieron por el piso. Los últimos restos de mi salvación destruidos en un momento de despecho. Julia sonrió fríamente. Si no podía ganar, ninguna de nosotras ganaría. Pero sonreí de vuelta porque durante nuestra lucha, mientras estaba distraída con doña Esperanza, había hecho algo que no había notado. La jeringa que había usado antes, la con una dosis parcial, había rodado debajo de la encimera. La había agarrado mientras me arrastraba a la puerta. Todavía había insulina en ella. No mucho, tal vez 2 unidades, pero suficiente para mantenerme viva hasta que llegara la ayuda. La había escondido en mi cintura, esperando. Ahora, mientras las sirenas se volvían más fuertes, la saqué e inyecté la dosis restante. La cara de Julia se puso blanca. No había destruido todo después de todo. Su acto final de crueldad había fallado. Corrió hacia la puerta trasera, pero era demasiado tarde. Luces rojas y azules ya destellaban a través de las ventanas. Doña Esperanza les había dado nuestra dirección. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. Doña Esperanza justo detrás de ellos con su llave de repuesto. Me encontraron en el piso de la cocina, consciente pero débil, rodeada de vidrio roto y suministros médicos destruidos. Julia estaba congelada en la puerta trasera, atrapada entre escape y consecuencias. Los siguientes minutos se difuminaron juntos. Paramédicos revisando signos vitales, iniciando IBIOS, administrando dextrosa de emergencia, oficiales llegando, evaluando la escena, doña Esperanza explicando lo que había presenciado, Julia tratando de crear historias que se desmoronaron bajo interrogatorio básico. Mi azúcar en la sangre se estabilizó lentamente. El peligro inmediato pasó, aunque necesitaría monitoreo hospitalario. Mientras me cargaban en una camilla, escuché a Julia decirles a los oficiales que destruí mi propia insulina durante una pelea, pero la evidencia contaba una historia diferente. El cuchillo con el que me había amenazado todavía estaba en la encimera. El video que había grabado en su teléfono mostraba mi condición deteriorante y sus demandas. La destrucción en la cocina, los fragmentos de vidrio con residuos de insulina, todo pintaba un cuadro claro de lo que había pasado. Nuestros padres llegaron mientras la ambulancia se preparaba para partir. La cara de mamá pasó de confusión a horror mientras los oficiales explicaron lo que habían encontrado. Papá se quedó en silencio, procesando qué tan mal habían malinterpretado la situación. Habían permitido los celos de Julia hasta casi matarme. El cuarto de hospital olía a desinfectante y café rancio. Observé el goteo constante en mi brazo, cada gota llevando la insulina que mi cuerpo desesperadamente necesitaba. Los paramédicos me habían estabilizado en la ambulancia, pero los doctores querían monitorearme por al menos 24 horas. Mis lecturas de azúcar en la sangre mostraron las oscilaciones violentas de las últimas horas, evidencia de qué tan cerca había estado del coma diabético. Mamá se sentó en la silla junto a la cama, su cara hinchada de llorar. Se había estado disculpando constantemente desde que llegó al hospital, pero estaba demasiado agotada para responder. Papá caminaba por la ventana, ocasionalmente parándose a mirar el estacionamiento abajo. Ninguno de los dos había mencionado el nombre de Julia desde que la policía se la llevó. Una enfermera entró a revisar mis signos vitales. Ajustó el goteo de insulina basado en mi última lectura de glucosa. Luego nos dejó en silencio de nuevo. El pitido constante de los monitores llenó el vacío donde debería haber conversación. Mi garganta todavía dolía del vómito y cada músculo dolía de la deshidratación severa. Doña Esperanza apareció en la puerta con una pequeña planta en maceta. Se había cambiado de su bata matutina a ropa apropiada, pero su cara todavía mostraba la tensión de los eventos matutinos. Mamá se levantó para abrazarla, lágrimas frescas comenzando. Hablaron en tonos bajos cerca de la puerta mientras fingía dormir. El detective llegó una hora después. Era más joven de lo que esperaba, con ojos gentiles y manera suave. Acercó una silla y preguntó si me sentía lo suficientemente bien para dar una declaración. Mamá comenzó a protestar, pero asentí. La historia necesitaba ser contada mientras los detalles estaban frescos. Lo guié a través de todo, desde encontrar mi bomba de insulina vacía hasta el acto destructivo final de Julia. Tomó notas cuidadosamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Cuando mencioné el video que Julia había grabado en su teléfono, hizo una nota especial. Esa evidencia sería crucial. El detective explicó lo que pasaría después. Julia estaba detenida bajo cargos de poner en peligro
peligro imprudente y destrucción de propiedad. El valor de la insulina destruida por sí solo lo hacía un crimen, combinado con retener deliberadamente medicación que salva vidas. Enfrentaba consecuencias serias. Preguntó si quería presentar cargos. Miré a mis padres, vi sus caras devastadas y asentí de nuevo. Después de que se fue, el silencio regresó más pesado. Papá finalmente dejó de caminar y se sentó en la otra silla. Alcanzó mi mano, apretándola gentilmente. Sus dedos callosos temblaron ligeramente. Mamá se movió para sentarse en el borde de la cama, cuidadosa de no perturbar la línea 4. Me contaron sobre encontrar el diario de Julia meses atrás, pero descartarlo como drama adolescente, sobre las señales de alerta que habían ignorado, eligiendo creer en sus actuaciones en lugar de enfrentar la fea verdad, sobre cómo habían fallado a sus dos hijas de maneras diferentes. Sus palabras salieron confusas, interrumpidas por lágrimas y pausas largas. Una trabajadora social visitó después. Era mayor, con cabello gris recogido en un moño práctico. Preguntó sobre mi situación en casa, si me sentía segura regresando allí. La pregunta parecía absurda después de todo, pero entendí el protocolo. Dejó folletos sobre asesoramiento familiar y grupos de apoyo para familias lidiando con abuso médico. La endocrinóloga vino para rondas nocturnas. Doctora Rollins había sido mi doctora desde el diagnóstico, y su cara familiar trajo consuelo inesperado. Revisó mi expediente, ajustando mi régimen de insulina para tomar en cuenta el trauma que mi cuerpo había sufrido. Mencionó que el estrés podría afectar mi control de azúcar en la sangre por semanas, requiriendo monitoreo más cercano. La noche cayó fuera de la ventana. La cafetería del hospital había cerrado hace mucho, pero papá encontró máquinas expendedoras en algún lugar. Regresó con un brazo lleno de snacks, desesperado por hacer algo útil. Logré comer algunas galletas, mi estómago todavía revuelto por la experiencia del día. El teléfono de mamá sonaba constantemente. Los miembros de la familia habían escuchado que algo estaba mal. Salió al pasillo para contestar llamadas, su voz amortiguada por la puerta. Capté fragmentos sobre Julia, sobre cargos, sobre no saber qué pasaría después. Cada conversación parecía drenar más energía de ella. La enfermera nocturna era diferente, mayor y más eficiente. Revisaba mi azúcar en la sangre cada 2 horas, pinchando mis dedos con eficiencia practicada. Los números se estaban estabilizando lentamente, mi cuerpo gradualmente regresando a sus patrones normales. Trajo mantas extras sin que se las pidiera, reconociendo el frío profundo que viene después de cetoacidosis severa. Dormité inquietamente entre revisiones de azúcar en la sangre. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Julia sosteniendo esos viales sobre el triturador. El sonido de trituración hacía eco en mis sueños. Me despertaba jadeando, convencida de que mi bomba de insulina estaba pitando vacía de nuevo. Mamá apretaba mi mano, recordándome dónde estaba. La mañana trajo nuevos doctores, nuevas discusiones sobre planes de alta. La psiquiatra era requerida después de lo que clasificaron como evento traumático. Hizo preguntas cuidadosas sobre mi estado mental, evaluando para estrés postraumático. Respondí honestamente sobre las pesadillas, la ansiedad sobre mi suministro de insulina, el miedo que aún no había desaparecido completamente. La fisioterapia vino después. La deshidratación severa me había dejado más débil de lo esperado. La terapeuta me ayudó a caminar por los pasillos del hospital, reconstruyendo fuerza gradualmente. Mis piernas temblaron con cada paso, músculos protestando después de su experiencia. Me aseguró que era normal, que la recuperación tomaría tiempo. La farmacia entregó mi nuevo suministro de insulina directamente al cuarto. El farmacéutico repasó cada vial conmigo, verificando prescripción y fechas de vencimiento. Mamá observó ansiosamente mientras revisaba cada uno, su mano flotando cerca de la bolsa como si pudiera protegerla por proximidad. Papá preguntó sobre una caja fuerte para almacenamiento en casa. La planificación del alta comenzó después del almuerzo. El administrador de casos discutió citas de seguimiento, protocolos de emergencia y planificación de seguridad. Mencionó que a Julia no se le permitiría acercarse a mí una vez liberada bajo fianza, que una orden de restricción ya estaba en proceso. Las palabras parecían surrealistas, como si estuviéramos discutiendo sobre una extraña en lugar de mi hermana. Doña Esperanza regresó esa tarde con sopa casera. Había estado cocinando toda la mañana, dijo. Necesitaba algo que hacer con sus manos. Se sentó con mamá mientras sorbía el caldo. Las dos mujeres encontraron consuelo en el silencio compartido. Antes de irse, presionó una llave de repuesto en la mano de mamá, insistiendo que la mantuviéramos para emergencias. La coordinadora del seguro vino con papeleo. La insulina destruida estaría cubierta bajo la cláusula de reemplazo de emergencia de nuestra póliza. Me guió a través de los formularios, explicando cobertura para la estadía hospitalaria y cuidados de seguimiento. Papá preguntó sobre cobertura para asesoramiento, su voz cuidadosamente neutral. Mi bomba de insulina normal necesitaba reemplazo después del trauma. La educadora en diabetes trajo una nueva, pasando metódicamente por el proceso de configuración. Mis manos temblaron mientras llenaba el tubo, memoria muscular luchando con trauma fresco. Fue paciente, dejándome trabajar cada paso a mi ritmo. La tarde trajo más visitantes. Mi tía llegó de 2 estados de distancia, habiendo manejado todo el día después de la llamada de mamá. Me abrazó cuidadosamente, atenta al cuarti. Luego se dirigió con menos gentileza a mis padres. Escuché susurros acalorados en el pasillo, acusaciones sobre permitir a Julia, sobre ignorar señales de alerta. El turno nocturno llegó de nuevo. Enfermeras diferentes esta vez, pero la misma rutina de revisiones de azúcar en la sangre y signos vitales. Dormí mejor. El agotamiento finalmente superó la ansiedad. Las pesadillas todavía estaban ahí, pero menos vívidas. Mi mente comenzó a procesar el trauma en pedazos manejables. La segunda mañana trajo papeles de alta. Doctora Rollins hizo un examen final, declarándome lo suficientemente estable para cuidado en casa. Ajustó mis proporciones de insulina de nuevo, considerando las hormonas del estrés que todavía inundaban mi sistema. Programó citas de seguimiento para la siguiente semana, queriendo monitorear mi recuperación de cerca. La enfermera
enfermera de alta pasó por una lista larga de verificación. Medicamentos verificados, citas de seguimiento confirmadas, números de contacto de emergencia actualizados. Me hizo demostrar sacar insulina y revisar azúcar en la sangre. Protocolo estándar, pero de repente cargado de nuevo significado. Mamá observó cada movimiento como si estuviera memorizando los procedimientos ella misma. Papá había traído ropa fresca de casa. Vestirme se sintió extraño después de 2 días en bata de hospital. Mis jeans colgaban sueltos. La deshidratación había eliminado peso de agua. El acto simple de amarrar zapatos me dejó sin aliento. Mi cuerpo todavía se estaba recuperando de su experiencia. El viaje en silla de ruedas a la salida era obligatorio. Política del hospital independientemente de mis protestas. Papá trajo el auto mientras mamá recolectó las pertenencias acumuladas. Flores de familiares, tarjetas de mejórate pronto de vecinos que habían escuchado las noticias. Los folletos intocados sobre asesoramiento familiar. El viaje a casa fue silencioso excepto por la radio sonando bajito. Me senté en el asiento trasero observando calles familiares pasar. Todo se veía igual pero se sentía diferente, como regresar a un país extranjero. Mamá seguía volteándose para revisarme, su cinturón de seguridad estirándose con cada movimiento. Nuestra casa se veía exactamente como la habíamos dejado 3 días atrás. El papel de ventas del Black Friday todavía estaba en la mesa de la cocina. La taza de café de Julia permanecía en el fregadero, sin lavar. La normalidad parecía obscena después de todo lo que había pasado. Papá inmediatamente comenzó a recoger las pertenencias de Julia de las áreas comunes, empacándolas en cajas. Me paré en la entrada de la cocina, incapaz de entrar. El vidrio roto había sido limpiado, los residuos de insulina limpiados, pero todavía podía ver todo. La encimera donde me aferré para apoyo, el fregadero donde vomité, el lugar donde colapsé. Mamá me guió gentilmente a la sala en su lugar. La caja fuerte llegó esa tarde por entrega. Papá la instaló inmediatamente en el closet de mi cuarto, agregando una cerradura de combinación para seguridad extra. Cargamos mi suministro de insulina, contando cada vial 2 veces. Me dio la combinación, me hizo practicar abrirla varias veces. Mamá la anotó y escondió el papel en su joyero. Mi cuarto se sentía como un santuario y una prisión simultáneamente. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero la presencia de Julia persistía. Encontré uno de mis medidores de glucosa viejos en el cajón de mi escritorio, uno que debe haber perdido durante su búsqueda. El descubrimiento me hizo temblar incontrolablemente hasta que mamá me sostuvo firme. La cena fue comida para llevar. Nadie se sentía listo para cocinar. Comimos en la sala, abandonando la mesa del comedor donde se habían desarrollado tantos dramas familiares. La comida sabía a cartón, pero la forcé hacia abajo, sabiendo que mi azúcar en la sangre necesitaba la estabilidad. Papá revisaba obsesivamente la información nutricional, calculando carbohidratos con nueva intensidad. El timbre sonó después del anochecer. Todos nos congelamos. El sonido disparó ansiedad fresca. Era solo otro vecino trayendo un guisado y expresando preocupación. Mamá lo aceptó graciosamente mientras papá y yo permanecimos escondidos en la sala. La normalidad de la bondad suburbana se sintió discordante contra nuestra nueva realidad. La hora de dormir trajo nuevos desafíos. Revisé mi suministro de insulina 3 veces antes de intentar dormir. Mamá se ofreció a quedarse en mi cuarto, pero rechacé. Necesitaba enfrentar esto sola, comenzar a reconstruir mi sentido de seguridad. Hizo un compromiso dejando ambas nuestras puertas abiertas, prometiendo escuchar cualquier angustia. El sueño vino en fragmentos. Me desperté cada pocas horas para revisar mi azúcar en la sangre. La rutina ahora teñida de paranoia. Cada lectura era normal, pero revisé 2 veces de todas formas. La bomba de insulina zumbaba suavemente en la mesita de noche, su sonido familiar tanto consolador como activador. La mañana llegó con mamá ya en la cocina preparando desayuno. Había investigado recetas de bajo índice glicémico durante la noche, determinada a ayudar a manejar mejor mi diabetes. Papá se sentó en la mesa con un bloc de notas, anotando preguntas para el abogado que había contactado. La pretensión de un desayuno familiar normal se sintió forzada pero necesaria. La farmacia llamó para confirmar mis recargas de prescripción. Mamá insistió en recogerlas inmediatamente a pesar de que acabábamos de recibir el suministro del hospital. Regresó con bolsas de suministros, suficiente insulina para un mes. Agregamos todo a la caja fuerte. El stock creciente fue un consuelo tangible. La oficina de la doctora Rollins llamó para confirmar mi cita de seguimiento. La recepcionista mencionó que habían agregado tiempo extra al horario. Entendían que esta visita involucraría más que el manejo rutinario de diabetes. Mamá lo marcó en 3 calendarios diferentes. Su ansiedad se manifestaba en preparación excesiva. Pasé la tarde probando obsesivamente mi azúcar en la sangre. Cada pequeño síntoma disparaba pánico. ¿Tenía sed porque mi azúcar estaba alto o solo estaba deshidratada? ¿Mis manos temblaban por azúcar bajo o trauma residual? Mamá finalmente escondió mis tiras de prueba extra, limitándome al horario de revisión prescrito. El detective llamó con actualizaciones. Julia había hecho fianza, pero se quedaba con un amigo al otro lado de la ciudad. La orden de restricción estaba oficialmente en vigencia. Mencionó que el fiscal estaba tomando el caso en serio dada la naturaleza potencialmente fatal de sus acciones. Las fechas del tribunal se programarían pronto. La cena fue otro asunto silencioso. Ya estábamos desarrollando una nueva rutina. Comer en la sala para evitar los recuerdos de la cocina. Papá había comenzado a investigar sistemas de seguridad para el hogar, mostrándonos opciones en su tableta. Sensores de movimiento, cámaras, sistemas de alarma, cualquier cosa para restaurar nuestro sentido de seguridad. La consejera llamó para programar nuestra primera sesión familiar. Mamá había contactado varias antes de encontrar una especializada en trauma médico y disfunción familiar. La primera reunión fue programada para la siguiente semana, dándonos tiempo para procesar la crisis inmediata antes de sumergirnos en temas más profundos. La noche cayó con sus ansiedades familiares. Revisé el suministro de insulina 2 veces más, a pesar de saber que nada había cambiado. Mamá había comenzado
obligado a mantener un registro, documentando la ubicación y fecha de vencimiento de cada vial. Papá instaló un monitor de bebé en mi cuarto, insistiendo que era solo temporal, solo hasta que las cosas volvieran a la normalidad. La segunda noche en casa fue marginalmente mejor. Me desperté solo 2 veces para revisar el azúcar en la sangre. Verifiqué mi suministro de insulina solo una vez. Mamá apareció en mi huerta durante una revisión, confirmando silenciosamente que aún mantenía su vigilia. Nos asentimos en la oscuridad, un reconocimiento silencioso de nuestra nueva realidad. La mañana trajo el comienzo de la rutina. Desayuno, revisión de azúcar en la sangre, dosis de insulina, registrar todo en el diario. Mamá observó pero no se cernió tanto. Papá fue reluctantemente al trabajo, llamando 2 veces antes del almuerzo para revisar. Me aventuré a la cocina por primera vez desde regresar a casa. El espacio familiar se sentía extraño. Cada superficie guardaba recuerdos invisibles. Mamá me encontró congelada cerca del fregadero, incapaz de moverme hacia adelante o atrás. Me guió gentilmente a través de hacer de, reconquistando el espacio una pequeña acción a la vez. El correo trajo facturas médicas y papeleo del seguro. Mamá los organizó metódicamente, creando archivos para todo relacionado con el incidente. Ya había comenzado el proceso de apelación para la insulina destruida, determinada a documentar las acciones de Julia en todos los sistemas posibles. Doña Esperanza se detuvo con más comida y un oído atento. Compartió historias de sus propias luchas familiares, normalizando nuestro dolor sin minimizarlo. Antes de irse, nos hizo prometer usar esa llave de repuesto si alguna vez necesitábamos algo, día o noche. Su feroz instinto protector trajo a mamá a las lágrimas de nuevo. La tarde fue dedicada a reorganizar mis suministros para diabetes. Creamos múltiples kits de emergencia colocados estratégicamente por toda la casa. Cada uno contenía tabletas de glucosa, un medidor de repuesto y tiras de prueba de cetonas. Papá etiquetó cada uno con cinta roja brillante, haciéndolos imposibles de perder. La cita de seguimiento de la doctora Rollins confirmó que mi recuperación física iba bien. Mis patrones de azúcar en la sangre se estaban estabilizando, aunque aún mostraban picos relacionados con el estrés. Ajustó mis proporciones de insulina de nuevo y recomendó monitoreo continuo de glucosa para tranquilidad adicional. La tecnología nos alertaría sobre tendencias peligrosas antes de que se volvieran críticas. El viaje a casa fue cuando mamá finalmente se desplomó completamente. Se detuvo, sollozando sobre fallar en protegerme, sobre permitir el comportamiento de Julia, sobre las 1000 pequeñas señales que había ignorado. Sostuve su mano mientras lloraba, ambas aprendiendo que la sanación vendría en ondas. Papá estaba esperando con la cena, habiendo salido del trabajo temprano para cocinar. Había hecho mi comida favorita de la infancia, tratando de crear nuevos recuerdos positivos en nuestra cocina. Comimos juntos en la mesa del comedor por primera vez desde el incidente, reconquistando otra pieza de nuestro hogar. La noche trajo agotamiento, pero también una extraña paz. Habíamos sobrevivido otro día. Mi azúcar en la sangre había permanecido estable. La insulina permanecía seguramente bajo llave. Estas pequeñas victorias se sentían monumentales. Mamá sugirió ver una película juntos, algo ligero y que distrajera. La hora de dormir llegó con menos ansiedad. Revisé mis suministros solo una vez. Registré mi azúcar en la sangre normalmente. Mamá besó mi frente de buenas noches, un gesto que no había hecho desde que era niña. Papá revisó el nuevo sistema de alarma 2 veces antes de retirarse. Estábamos aprendiendo a sentirnos seguros de nuevo. La noche pasó pacíficamente. Me desperté solo una vez, más por hábito que por necesidad. Mi azúcar en la sangre era perfecto. Mi bomba de insulina zumbaba constantemente. Me acosté en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares del hogar, y sentí algo dentro de mí comenzar a relajarse. La mañana amaneció con posibilidad. El trauma siempre estaría ahí, tejido en el tejido de nuestra familia, pero estábamos aprendiendo a vivir con él, construir nuevas rutinas alrededor de las cicatrices. Mamá hizo desayuno sin cernerse. Papá fue al trabajo con solo una llamada de revisión programada. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde todo comenzó, y tomé mi insulina matutina sin miedo. El acto simple se sintió como recuperar poder. Mamá me sonrió desde el otro lado de la mesa, la esperanza comenzando a regresar a sus ojos. La vida continuaría, diferente que antes, marcada por nueva vigilancia y sabiduría duramente ganada, pero continuaría. Bueno, gente, eso es todo por nuestro tiempo juntos. Gracias por dejarme acompañar y comentar sobre las pequeñas vueltas de la vida. Siempre un buen momento. Si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.